Muy buenas tardes a todos. Los que están afuera, bienvenidos. Si quieren pasar, sin ningún problema. Sé que esta hora es un poco pesada, pero bueno, ahí con el favor y con todo el positivismo vamos a arrancar. Como hablaba Marcos, hoy traemos esta charla de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, por ahí. Sí, bien pueda. Cosas que pasan. Penitencia, el hombre va a hacer ahora la charla. ¿Listo? Bueno, como me presentó justamente Marcos, soy Jaime Bayona, ingeniero de soluciones para Hanwha. Seguramente muchos de ustedes, pues, probablemente no conozcan qué es Hanwha, qué es la empresa. Así que voy a aprovechar y me voy a robar un par de minutos para explicarles un poco quién es Hanwha, ya acerca de Hanwha. Entonces, como pueden ver, Hanwha es una de las empresas más importantes de Corea del Sur, ¿ya? Podemos decir que prácticamente somos el top 3, solamente por debajo de Samsung y Hyundai, obviamente otros dos grupos que ustedes seguramente conocen muy bien, pero por encima de otros grupos como por ejemplo Kia y LG Electronics, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues justamente nosotros somos una empresa que se ha dedicado a todo el proceso de la innovación en cuanto a video. Y yo creo que si ustedes ven la primera palabra que está ahí, la primera marca que van a ir, ya seguramente ya van a relacionar quién es Hanwha, ¿ya? Empezamos en el 90 como Samsung Electronics, ¿ya? Desafortunadamente, bueno, justamente el cambio de marca no nos favoreció, porque claramente ustedes no nos conocen, no nos ubicaban. Hanwha tampoco suena como una marca conocida, más bien suena más asiática, ya más un poco del resto. Pero bueno, pero Hanwha es una marca surcoreana con toda su innovación y tecnología que toma, digamos, esa línea de seguridad electrónica de Samsung en el 2015. De 2015 hacia acá, venimos en ese proceso ya de llevar, digamos, esa transformación a lo que somos hoy ahora como Hanwha Vision, ¿ya? Muy importante entenderlo porque justamente seguro que ustedes, pues como ya les comenté, seguramente ustedes sí conocen o tienen referencia de Samsung, viene con toda esa expertise, esa tecnología o esa óptica, digamos, de cámaras que era muy reconocido Samsung. Ahora toda esa tecnología la tenemos nosotros, más el desarrollo de Hanwha, que es muy, muy importante. El grupo Hanwha, como les decía, es muy grande, inclusive no solamente se dedica a esta línea, que es la parte de Hanwha Vision, que tiene que ver con video para seguridad electrónica, sino también manejamos lo que es tanques de guerra, cohetes, ya tecnología que va mucho más de esta línea. Obviamente es un grupo muy grande, inclusive también tiene una línea de financiamiento, hospitales, en fin, es un grupo muy grande y eso lo que quiero oír es que es el soporte que nos da como Hanwha Vision para entregar productos a tiempo, para entregar productos con excelente tecnología y excelente calidad, ¿no? Entonces, perdón, ahí les había robado un poco de esos minutos para hacer ese intro. Y justamente, pues, como vieron un poco cambio de nombre, Samsung TechWin, Hanwha TechWin, y ahora somos Hanwha Vision, pues justamente es ese proceso de transformación. Entonces, ahora justamente lo van a conocer como Hanwha Vision, ¿ya? Realmente ese cambio de nombre fue prácticamente a partir de este año, en marzo. ¿Ya? Entonces estamos en todo ese proceso de cambio. Entonces seguramente, simplemente una disculpa, seguramente van a ver algunos nombres como Hanwha TechWin en algunas presentaciones o sobre todo con el manejo de la marca o el producto, justamente porque estamos en ese proceso de transición. Pero así vamos a lo que tiene que ver importante. Bueno, simplemente unos puntos a tener en cuenta en cuanto a diferencial, porque seguro ustedes van a decir, bueno, otra marca más del mercado que nos quiere vender una cámara IP, ¿ya? Pero claramente, bueno, ahí tenemos unos puntos muy importantes. Sobre todo quería destacar lo que tiene que ver con el punto 3, todo lo que tiene que ver y es que hace parte lo que tiene que ver con esta presentación en cuanto a las analíticas e inteligencia artificial, porque son elementos o características que vienen incluidos en las cámaras y no tienen ningún costo asociado, ¿ya? Entonces, no sé si algunos de ustedes pudieron pasar por la entrada principal, vieron que había una cámara que se estaba mostrando, que estaba corriendo una analítica, está identificando personas, reconociendo, digamos, identificando personas y rostros. Todo eso está corriendo en la cámara y es gratuito, viene incluido en la cámara, ¿ya? Entonces,
simplemente para que tengan eso es muy importante de nuestro lado. Entonces ahora sí empecemos lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues es muy importante entender cómo se aplica esta inteligencia artificial en lo que tiene que ver con seguridad, como seguridad electrónica. Ya estamos hablando puntualmente ahora de lo que tiene que ver inteligencia artificial sobre cámaras de videovigilancia. ¿Qué nos puede dar justamente para que esa imagen la transformemos de alguna forma y podamos aprovechar la información que podemos obtener de esas imágenes? ¿Ya? Pero antes, pregunta, ¿ustedes saben qué es inteligencia artificial? ¿Alguna cara, algún guiño? Ha escuchado mucho ChatGPT, hay mucho movimiento, muchas cosas de que la inteligencia artificial hace esto, que puede buscar mucho más fácil, información más rápida, muy práctica. Bueno, justamente inteligencia artificial es procesamiento en un equipo de cómputo. ¿Y qué es una cámara IP? Es un equipo de cómputo. ¿Ya? Entonces lo que estamos dándole simplemente es aprovechando esa capacidad de procesamiento de la cámara para que haga otras cosas, además de dar una muy buena calidad de imagen. ¿Ya? Ahora aquí es importante algo. Si bien estamos hablando de algo que hace cómputo, esto lo puede hacer tanto una cámara como un servidor. Digamos, cuando definimos o hablamos de analíticas, lo puede hacer cualquier sistema de cómputo. Claramente, si pensamos en un servidor, va a ser un elemento, digamos, de networking con muchas características mayores, obviamente una cámara. Piensa en una cámara, pues obviamente desde el principio, desde el punto de vista de las dimensiones, pues es un elemento mucho más pequeño. Por tal, sus características también son un poco más limitadas. Entonces, si tenemos un servidor mucho más potente, vamos a poder hacer analíticas, obviamente, pues mucho más potentes también. En este caso tenemos cámaras que van a hacer analíticas con cierta limitación. Pero ¿qué es lo bueno? Que no dependemos de un servidor, ¿ya? Entonces, como vieron en la entrada principal, esa analítica está corriendo en la cámara y no necesita de ningún tercero para presentar este tipo de información. ¿Ya? Entonces, un punto a favor. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el responsable en nuestras cámaras de que haga esta inteligencia artificial o estas analíticas? Pues justamente nuestro procesador, que es todo desarrollo in-house, en nuestro chipset, que se llama WiseNet, y que actualmente la versión 7 es la que corre justamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Ya? Esta es la responsable no solamente de esa analítica, sino también, como les decía, todo el procesamiento de la imagen, imágenes de alta resolución, calidad de imagen óptima, y cómo que no, y también, pues, obviamente lo que tiene que ver con ciberseguridad. ¿Ya? Factores muy importantes hoy en día o críticos para todo el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, antes de seguir avanzando un poco este tema, quiero presentarles, digamos, dónde ustedes van a encontrar la inteligencia artificial en nuestros productos. ¿Ya? Entonces, hoy en día, en nuestros productos van a poder encontrar lo que son la inteligencia artificial en nuestra línea de serie X, ¿ya? Nuestra línea de serie P, y aprovecho este momento y este evento para dar un adelanto muy interesante, que es próximamente nuestra serie Q, también van a venir con inteligencia artificial. ¿Ya? Pero ahora voy a explicar un poco sobre cada una de estas dos, sobre todo lo que es lo que tenemos actualmente, que es la línea X y P, que es la diferencia de esta inteligencia artificial y qué les beneficia a ustedes todo este proceso. ¿Ya? Entonces, primero que todo, como les dije en un principio, analíticas que están corriendo en el borde, que están corriendo en una cámara y que no necesitan un elemento adicional. ¿Ya? Entonces, aquí un ejemplo muy básico de lo que tendría que ser el lado, digamos, su lado izquierdo sería el análisis de un video de manera convencional. ¿Ya? ¿Cómo se analizaba o cómo se analiza un video convencional sin inteligencia artificial? Pues simplemente es movimiento de píxeles. ¿Ya? Si hay un movimiento, digamos, lo que nosotros llamamos un movimiento en una cámara es un cambio de un píxel. Si hay un cambio de píxel, es un movimiento y ahí genera, pues, o no, voy a repetir el video, o no, lo que se quiere hacer, un evento, una alarma, en fin. Del costado, su costado derecho, van a ver que directamente está enfocándose o identificando a las personas y además rostros. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente esto, pues, por un lado, reducción de falsas alarmas, directamente estamos aplicando a lo que es la detección de un objeto, que en seguridad, pues la tradicional, cuando estamos hablando de seguridad tradicional, estamos pensando en objetos que serán personas o vehículos. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos enfocados en personas. Por eso, la reducción de falsas alarmas es al mínimo. Y por otro lado, cuando queremos hacer grabación, pues justamente estamos grabando lo que realmente necesitamos.
De manera convencional, ¿qué pasaba? Por ejemplo, no sé si a alguno le pasó o lo vivió, si había una sombra, un movimiento de vegetación. ¿Eso qué implica después? Pues simplemente también es cambio de píxel, lo tomaría como un movimiento, es ancho de banda después es storage, y storage es dinero para un proyecto, inversión. Entonces, también tenerlo en cuenta, es otro beneficio, ahorro en el costo total del proyecto. ¿Sí? Beneficio, como les decía, el ahorro de ancho de banda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, esto es simplemente para ejemplificar lo que puede llegar a ser un ahorro. Cuando tenemos, esto es un ejemplo, es una máquina procesadora industrial, un brazo robótico, que está en la parte izquierda, grabando sin inteligencia artificial, y en la parte derecha, en su parte derecha, ya con inteligencia artificial, la gráfica que ven abajo es el consumo de ancho de banda, en la izquierda obviamente está más por arriba, y en la parte derecha tiene menos consumo, porque está enfocado justamente en las personas. Si no ve movimiento, si no ve personas, perdón, no hay grabación. Pero cuando justamente están las personas ahí, aumenta, obviamente porque justo le va a enfocar y le va a dar toda la calidad necesaria para ese objeto que es el fundamento de la seguridad física y de seguridad electrónica. ¿Ven? Entonces, justamente, como ven, es aplicado justamente la inteligencia artificial para mejorar ese tipo de condiciones. Y aparte, pues también todo lo que tiene que ver con mejora de la imagen. También esta inteligencia artificial nos permite eso. Como ya estamos enfocados en las personas, pues de paso también nos enfocamos en que esa calidad pues sea mucho mejor. No solamente en condiciones típicas de un escenario, sino también en condiciones, digamos, algo complejas. Por ejemplo, en movimiento, condiciones en poca iluminación o con iluminación infrarroja, como vieron ahí en el video. ¿Bien? Lo bueno es que siempre se clique ahí el Proudly Korean para que se acuerden que somos coreanos. Aquí se me... A ver si me ayudan allá, que se me... Ahí está, ahí volvimos. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver con las analíticas y ustedes en qué les puede servir, no solamente para seguridad, sino algo más también, como justamente yo creo que muchos de ustedes se enfocaron para asistir a la charla. Entonces, cuando pensamos en analíticas pues de video tradicionalmente, y también hablando con inteligencia artificial, pues hablamos siempre de lo que tiene que ver con seguridad, ¿ya? ¿Y en seguridad qué hacemos? Pues normalmente trabajamos, a ver si puedo aquí adelantarle un poco. Acá, vamos aquí. Esta es nuestra interfaz de la cámara. Y aquí simplemente se está configurando la cámara, pero vamos a ir adelante, no vamos a ser tan técnicos. Quiero ir a la parte importante, que es lo que podemos hacer con una cámara, por ejemplo. Entonces, un simple cruce de línea, ¿ya? Un cruce de área, por ejemplo, una línea virtual, un área virtual. Entonces nos sirve. En el caso más sencillo de la seguridad física es simplemente una intrusión, configurar un merodeo, ¿ya? Obviamente cuando estamos hablando de inteligencia artificial, pues estamos, digamos, siendo más eficientes en ese tema de esta detección. Hasta ahí, muy sencillo. Esto es donde lo podemos aplicar. Perímetros, infraestructura crítica, industria. Sí, justamente donde queramos que con la inteligencia artificial o con los analíticos detectemos un evento específico, ¿ya? Como les dije antes, ¿cuál evento? Pues justamente una intrusión, un cruce de línea, un cruce direccional, un merodeo, ¿ya? Todo eso que tiene que ver, y eso es lo que podemos hacer con nuestras analíticas. De nuevo, recuerden todo esto corriendo en la misma cámara. Pero ¿qué es lo que les decía? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos saliendo del mundo de la seguridad y es algo que no sé si algunos tuvieron la oportunidad de verlo, que también está ahí en el demo, acá en el evento, que es la posibilidad no solamente de tomar eventos de seguridad, sino también en este caso, digamos, información del negocio. Aquí estamos haciendo un conteo de personas. Y eso lo tenemos ahora justo aplicado para el evento. Estamos haciendo el conteo de las personas que ingresan y que salen al evento. Todo con la misma cámara. No sé si algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ver este tipo de analíticas corriendo en cámaras, digamos, clásicas o convencionales, donde la cámara tiene que estar instalada en el techo mirando hacia abajo. Entonces es una imagen donde está mirando prácticamente cabezas y hombros. Eso al final de cuentas, ¿en qué se convierte? Pues deja de ser totalmente una cámara de seguridad para convertirse en un sensor. Entonces es una inversión adicional que tenemos que hacer, porque es una cámara que vamos a hacer conteo, pero que después no me sirve para nada más. En este caso, si hablamos de inteligencia artificial, esto lo podemos aplicar sin ningún problema con la vista clásica periférica de seguridad. Entonces yo puedo tener mi cámara enfocada, viendo una escena tradicional de seguridad, pero al mismo tiempo hacer conteo de personas sin ningún problema. Y lo mismo, y obviamente toda esta información también queda guardada en la cámara o la podemos exportar.
para el análisis del negocio. Cuántas personas entraron, cuántas personas salieron. Pueden ustedes cruzarlo con algún BI que tengan localmente para hacer obviamente toda esta sumatoria de información. Otro caso, por ejemplo, que tiene que ver con mapas de calor. También lo podemos hacer con nuestras cámaras. Y aquí sumo algo. Yo puedo tener tanto el mapa de calor corriendo en la cámara como el conteo de personas, como el cruce de línea, área virtual, sin ningún problema. No hay limitaciones, ¿ya? Y eso es lo importante o lo más interesante de nuestras cámaras, que la calidad sigue funcionando y no hay ninguna limitación. Pero alguno me preguntará, no, ingeniero, pero entonces esto realmente es así, no necesita algún equipo adicional, un servidor, una NVR. Para nada. Eso directamente todo corriendo en la cámara, les repito, ¿ya? Y al mismo tiempo todo procesándose, sin ningún problema, no le va a afectar la cámara, para nada. Y obviamente manteniendo la calidad de la imagen. Por favor, si alguno tiene alguna pregunta, bien puedan, sin ningún problema. Eso está ahí, lo tradicional, lo que tiene que ver con, digamos, inteligencia artificial en cámaras, digamos, por así decirlo, avanzadas, como vieron, pero tenemos algo mucho más avanzado aún. Y que es lo más interesante también hoy en día, que es el que tiene que ver con la serie P y atributos. Aquí vamos a hacer un video muy corto, de ver si funciona. Bueno, justamente esas son las cámaras que están ahora corriendo la entrada del evento. Y es la posibilidad no solamente de tener la inteligencia artificial para detectar estos objetos que hablábamos, personas o vehículos, sino también para extraer la metadata, para extraer la información que nos puede brindar. Ahí verán el ejemplo, justamente una persona, entonces dice si es hombre, mujer, rango de edad, color de la vestimenta, tanto superior como inferior. Bueno, en este caso, bueno, algo que funciona mucho en COVID, que era si tenía máscara o no. En el caso de vehículos, ¿qué tipo de vehículo es? Auto, camión, bus, motocicleta. Toda esta información la extrae la misma cámara. Y obviamente, pues esta información, ¿para qué nos va a servir? Pues justamente todo lo que tiene que ver con búsquedas forenses. Yo después, esta información con los principales BMS del mercado y con nuestro BMS propio también, podemos después simplemente hacer búsquedas muy rápidamente de algún evento o alguna persona específica que se quiera, digamos, investigar. ¿Ya? Entonces aquí un poco de información de lo que tiene que ver justamente con esos atributos. ¿Qué son los atributos? Entonces justamente son esas características adicionales que podemos tomar aprovechando la inteligencia artificial de ya sea dos tipos de objetos, personas o vehículos. Aquí un detalle más completo de todo ese tipo de características que podemos tomar. ¿Ya? En la parte de lo que tiene que ver con colores, pues ahí obviamente pues es una paleta de 10 colores, 9 a 10 colores limitada, pero que esto obviamente no es que va a quedar así permanentemente, pues por suerte tenemos todo el desarrollo de firmware, esto cada vez se va actualizando y vamos completando más esta paleta de colores para hacerlo más enriquecedora la búsqueda forense. Entonces ahora vamos a lo interesante que tiene que ver con esta búsqueda y con quién se integra. Pues actualmente tenemos integración con como les decía, los principales BMS del mercado, Milestone, Genetec, por ejemplo, y pues obviamente nuestro BMS que es el Wave. Entonces toda esta información de estas cámaras es compartida con los BMS de manera de metadata, o sea, información adicional que se envía para que después pueda ser buscada en cualquiera de estos BMS. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí creo que se va a alcanzar a ver. Esto es, por ejemplo, en la plataforma de Genetec. Y, perdón, que se ve un poco pequeño, pero va a hacer la búsqueda. Puede buscar por tipo, digamos, busca una fecha y después, como pueden ver, ahí están las paletas. Perdón, la imagen es muy pequeña, pero puede busca si es una persona, mujer o hombre, rango. Toda esta información, obviamente, que después nos ayuda a hacer más eficiente el negocio, a hacer más eficiente la operación. Imagínense o piensen o cómo se hacía tradicionalmente cuando tenía que hacer una búsqueda de un video. ¿Qué hacía el operador? Entonces le decían, necesitamos buscar un sospechoso que estuvo en la oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces eran 12 horas de video que estaba el pobre hombre revisando si lo encontraba o no.
Si corría con suerte y lo encontraban la primera hora, bien por él y bien por el negocio. Si lo encontraban en el último minuto, como pasa por lo general, pues obviamente eran 12 horas perdidas de esta persona. Y son 12 horas perdidas del hombre, pero son 12 horas de bolsillo. También, piensen también en el gasto y lo que tiene que invertir una compañía para eso. Cuando esto muy rápidamente puede hacer una búsqueda en minutos, inclusive en segundos. ¿Ya? Entonces eso es lo importante y digamos el potencial que nos puede ofrecer la inteligencia artificial. Yendo un poco más avanzado, lo que tiene que ver con inteligencia artificial o lo que nosotros podemos ofertar o proponerles para ustedes, pues también todo lo que tiene que ver con reconocimiento de placas o matrículas, lo que también se conoce como LPR. En este caso, pues lo que tenemos nosotros en nuestra aplicación WiseTech Road, acá lo que les ofrecemos es justamente, pues como ya tenemos la inteligencia artificial y podemos detectar vehículos, clasificarlos, también podemos con esta analítica empezar a mostrarles qué modelo o qué marca de vehículo es. ¿Ya? Aprovechar los colores, también identificar qué color el vehículo es también. ¿Ya? Entonces toda esta información de nuevo, obviamente pues se suma a todo este potencial de la búsqueda forense para hacer unas soluciones, digamos, mucho más efectivas, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ciudades inteligentes. ¿Ya? Actualmente en nuestro portfolio pues tenemos esta cámara, que es la que tiene una capacidad de lectura hasta 120 kilómetros por hora, y próximamente va a venir una cámara que va a poder hacer lecturas hasta 200 kilómetros por hora. Ahora algo muy importante, que no voy a enfocarme mucho en el detalle, pero sí, ustedes seguramente dirán, pero ingeniero, ya hay otros que me ofrecen inteligencia artificial. Ya hay otros que lo hacen, posiblemente digan que es mejor, posiblemente dicen que clasifican algo más. Pero realmente aquí lo interesante es que cuenten con nosotros, porque si hay algo que es muy importante de Hanwha es el soporte o la capacidad de llegar a cada uno de los países. Nuestra analítica, y seguramente lo van a ver ahora, no se mareen un poco con los datos. Me gustaría que los que no lo hayan visto se acerquen al módulo y van a ver cómo es capaz de reconocer o identificar todas las personas que se encuentran en la misma área sin ningún problema. ¿Ya? Y los invito a que alguien que les ofrezca este desarrollo les muestre les dé esa posibilidad de hacerles esa misma muestra. Ver si es capaz, digamos, de tener toda esa información de esta, y sobre todo ahora este es un caso muy importante porque hay muchísima gente que está acá concentrada en este evento. Entonces ojalá puedan tener un caso similar donde les demuestren que sus analíticas, su inteligencia artificial es capaz de detectar a todas las personas en una misma escena. De nuestro lado, nosotros garantizamos que por lo menos 250 personas o objetos más bien podemos detectar al mismo tiempo. ¿Ya? Y acá un poco de información de lo que tiene que ver con este desempeño de esta analítica, que realmente es muy competitiva en el mercado y además ya está presente en muchos de los modelos, no solamente en los modelos convencionales como que tenemos instalados acá, sino también en cámaras multisensor, cámaras panorámicas, lo que necesiten, digamos, justamente para el negocio. ¿Por ahora alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Entonces, para cerrar la charla, para no aburrirlos más, importante de esto, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada justamente a lo que es la seguridad o al negocio. Primero que todo, recuerden que todas estas analíticas corren, o por lo menos las nuestras de Hanwha, corren al borde. Son analíticas que están corriendo justamente en la cámara. No necesitan el apoyo o la ayuda de ningún servidor o elemento adicional. Fundamental. Segundo, justamente pues como vimos, toda esta inteligencia artificial pues, va a beneficiar a la gestión posterior de cualquier tipo de evento. Si estamos hablando de seguridad, pues obviamente es un evento de seguridad. Si estamos hablando de análisis del negocio, pues justamente también va a ayudar al análisis del negocio. Donde vemos esto, lo que tiene que ver con análisis del negocio, pues justamente lo que tiene que ver con sectores como el retail, banking, ¿ya? Donde justamente todo puede utilizar todo esto, como vimos, mapa de calor o conteo de personas, gestión de filas inclusive, justamente para hacer mediciones de sus sucursales, por ejemplo.
Como les digo, la IA se adapta a cualquier vertical. Si bien arrancamos hablando de seguridad física netamente o seguridad electrónica, pasamos un poco y dimos un brochazo por otras verticales. ¿Ya? Entonces perfectamente podemos, digamos, pasar o, compartir esta información en cualquier tipo de verticales. Inclusive, un ejemplo muy interesante que nos pasó fue en una industria manufacturera, donde tenían justamente un brazo robótico que estaba trabajando en un área, digamos, específica donde hacía algún empaquetamiento. ¿Qué pasaba con ese brazo robótico? Pues estaba en una zona, digamos, obviamente controlada, y que si alguien entraba a esa zona a través de la puerta principal, si alguien la abría, pues el brazo robótico paraba. ¿Qué pasa en estos casos? Como son sistemas mecánicos eléctricos, pues también una posible falla de ese sistema mecánico eléctrico pues podría hacer que esa parada de emergencia no funcionara. Si aplicamos inteligencia artificial en esos casos, pues estamos trabajando sobre el video, sobre una cámara con inteligencia artificial, donde le podría estar diciendo a ese brazo robótico o un evento al PLC que lo controla, que simplemente haga esa parada, digamos, esa parada de emergencia por software, ¿ya? No con un intermedio mecánico o eléctrico. Y así garantizamos aún más la seguridad. Pero ya estamos hablando no de seguridad convencional física, sino safety o, digamos, el cuidado de las personas, ¿no? Como un ejemplo adicional fuera de seguridad, inclusive fuera del análisis del negocio. De nuevo, potencializar la gestión a través de la búsqueda forense. Entonces, hoy lo que les decía, eficiencia operativa. Ya no es un guardia que está pensando en la gestión de un video, como pensamos antes, el video convencional, ¿no? Múltiples pantallas, 800 video wall, una gran cantidad de operadores mirando esas pantallas sin ninguna necesidad puntual, y ya pasar al modelo de gestión de eventos, ¿ya? Entonces simplemente lo que tiene que estar haciendo el operador es esperando que esa alarma que está puntual programada le llegue para él, sobre eso, generar una acción. Y por último, obviamente muy interesante, pues todo esto que tiene que ver en Hanwha no tiene ningún costo adicional, ¿ya? Muy importante para eso, tenerlo en cuenta. Todas esas analíticas, si la cámara dice que lo hace, no tiene ningún problema y lo puede hacer. No tiene ningún pago ni ninguna recurrencia adicional para desarrollarlo. La cámara. No hay ningún problema. Offline o se da cuenta. La cámara puede estar offline. Lo que tiene que estar sí o sí obviamente es alimentada. Como son cámaras PoE, tiene que tener su cable reconectado con el inyector PoE. Pero ya puede estar trabajando, por así decirlo, no digamos offline, más bien digamos autónoma. Puede ser una cámara alimentada por PoE, trabajando sola, y si genera o detecta algo, ese evento puede a ella únicamente mandar ese mensaje a algo. ¿A quién? Lo que necesites. Por sí sola puede activar, digamos, su propia salida de contacto seco en la cámara o enviar un comando por software a un receptor o un recipiente externo. ¿Ya? Ahí lo interesante es cuando lo mezclas con un BMS, o sea, cuando no es autónomo, como estabas preguntando offline, sino que ya está vinculada a un software de gestión, porque ahí es donde lo haces más enriquecedor el sistema, porque ahí trabajas con el clásico sistema cámara y gestión. Claro, pero el software de gestión es parte del kit, de la cámara con el software de gestión. Puede ser, sí. Normalmente una software de gestión pues está en un proyecto. Por lo general tienes una cámara, salvo que tengas una única cámara y tienes un sistemita autónomo donde tienes la grabación con la misma SD, ¿ya? Y tienes todo el proceso ahí, ella solita ahí trabajando. Pero en ese caso normalmente lo encuentras en cuando tienes proyectos pequeños, 1 o 2 cámaras por mucho. Igual buenísimo que preguntes por eso, porque ahora justo nosotros el mes pasado lanzamos una cámara con disco de estado sólido de 1 o 2 teras. Entonces la cámara por sí sola ya puede almacenar la información, pero no solamente no es una memoria SD, que dentro de todo no es algo confiable, sino un disco de estado sólido. Y al mismo tiempo puedes agrupar hasta 5 cámaras más, ¿ya? Entonces vas a tener un mini sistema de 6 cámaras, pero todo embebido, como lo estabas preguntando, de una manera offline o autónomo, esas 6 cámaras trabajando. ¿Esa cámara se puede instalar en aviones, dentro de las cabinas de aviones? Y habría que ver un poco la regulación. Normalmente en avión hay tema de vibración, habría que ver ese nivel de vibración que se puede generar, pero para eso hay una reglamentación específica. Pero normalmente en aviones, pues, digamos, esa vibración
digamos, no es tan agresiva, por así decirlo, como un sistema de trenes, por ejemplo, que ahí sí la regulación es más fuerte. Pero te diré que posiblemente sí. Habría que verlo en detalle. Aló, una Gracias. consulta. Sí. ¿Y esto está disponible aquí localmente en Panamá? ¿Nuestras soluciones? Sí. Claro que sí, por supuesto. Justamente con Grupo Visión, que está acá Marco, que fue el que hizo la introducción, es una de las personas que justo trabaja, es uno de nuestros canales. Nosotros trabajamos a nivel comercial en un modelo de canales. Está el usuario final, el integrador, que en este caso hoy nos acompaña Grupo Visión, el distribuidor mayorista y nosotros como marca, que somos Hangua. Este modelo de negocio nos permite a ustedes darle o a cada uno de esos canales pues la confianza de que hay un respeto por todo ese proceso del proyecto y que ninguno del otro se va a meter en el medio. Pero sí, en Panamá tiene. Inclusive acá también nos está acompañando nuestra Sales Manager en Panamá. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en Panamá, ¿dónde están esas cámaras en evaluación o si ya están trabajando ya aquí en Panamá? ¿En qué vertical están? Sí, seguridad ciudadana. No sé, Tenemos el sector bancario y hay muchos bancos que tienen nuestra solución, seguridad ciudadana con Grupo Visión. También tenemos en compañías alimenticias como Pedersen. Tenemos también en la parte de retail. Súper importante también como Super Extra. En algunos malls como Westland Mall tiene nuestras cámaras. Sí. Muchas gracias, Bielka. Bielka Osorio, nuestro representante. Sí, realmente esos son casos de éxito aquí en Panamá, pero digamos a nivel de Latinoamérica tenemos muchos más en otros verticales. Inclusive tenemos cámaras para cualquier vertical. Tenemos inclusive cámaras antiexplosivas, cámaras con cámaras térmicas, cámaras PTZ, para cualquier vertical que sea necesaria, sin ningún problema. Quería preguntar sobre el costo de una cámara sencilla, una sola. Ahí lo invito a hablar con nuestro integrador del grupo. De 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 20.000. Gracias. No, con mucho gusto. No, pero sí, no, desafortunadamente no puedo, digamos, aquí dar precios, pero sí le invito a ponerse en contacto con Grupo Visión para que ellos le puedan llegar a ese valor. Como le digo, como trabajamos en esa cadena de negocio multicanal, nosotros no podemos pasar precios directamente, ya como marca. Entonces ahí habrá que respetar esa línea y pedirle en ese caso el costo o el precio a la cadena. Nos entusiasma, nos dejaron picados con el precio ahora. Gracias. No, gracias a usted. Así que hasta ahí la presentación. Igual, si alguno tiene alguna pregunta más, ¿sí? Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo quisiera saber si el software realiza integraciones para sacar cuadros estadísticos de pronto de la llegada o participación de la gente que ingresa y se visualiza dentro de las cámaras. Digamos, O registros independientes de pronto de identificación. va a registrar y va a tomar la información de lo que ve obviamente claramente en la cámara, si es lo que estás preguntando. Si estás diciendo registros en cuanto a entradas o salidas de algún punto, lo hace. Una persona, por ejemplo, la recurrencia de una persona y que ya vengan O sea, ya dices sea que- un cliente frecuente, por ejemplo, para poder identificar. No, ahí sí ya necesitas algo externo porque tienes que reconocer a esa persona como tal. ¿Ya? Entonces ahí necesitarías, por ejemplo, una analítica de reconocimiento facial. Pues estás específicamente hablando de una persona, ya con sus atributos definidos. En este caso estás reconociéndola y estás identificándola como tal y la estás poniendo, por así decirlo, en una especie de lista. Entonces en ese caso sí es otro tipo de analítica que es mucho más avanzada. Como necesita mucha más información analítica, sí son analíticas que corren en servidor. O por lo menos lo que recomendamos nosotros que sean analíticas que corran en servidor por esa, digamos, esa calidad mínima que debería tener para que sea eficiente. Okay. Pero a nuestro lado sí lo que tiene que ver con ingresos, egresos,
o lo que veríamos un poco de atributos. Si nos da la posibilidad, te lo puedo mostrar ahora justamente en el stand sin ningún problema de aquí y lo tenemos corriendo ahora justamente en la cámara. Gracias. No, con gusto. ¿Nadie más? ¿Alguno más? Bueno, mil gracias a todos. Muchas gracias por la compañía. Yo sé que es una hora complicada, pero gracias.